Ya estamos grabando. Bueno, muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo a la hora en que sintonicen este programa de los huérfanos de la revista Crisol Hoy, en colaboración con A Opinión. Hoy tenemos una invitada de lujo, María del Pilar Moreno, que ha publicado artículos en Crisol como Pilar Moreno o como María Moreno. Y quiero decir que Pilar estudió literatura en la Universidad Iberoamericana, estudió una maestría en la Universidad Nacional Autónoma de México, trabaja en el Tecnológico de Monterrey y además ella se ha especializado en el horror decadentista del siglo XIX en México. Tiene una serie de artículos que ha publicado en Crisol, último que acaba de publicar esta semana, recomendando una película que al final vamos a pedirle que platiquemos de eso, pero la plática de hoy es sobre monstruos en la literatura mexicana y monstruos en el cine mexicano. Sin mayor preámbulo, yo agradezco mucho a Pili que nos acompañe el día de hoy y pues adelante, Diego, ya sobre la marcha iremos interrumpiendo y preguntando. Muy buen día. Claro que sí, Enrique, muy buenas tardes. Pili Moreno, colaboradora de Crisol. Enrique, ¿qué tenías preparado sobre los monstruos en México, Enrique? Pues simplemente yo quisiera que más bien Pili nos dijera, ella ha publicado algunos artículos interesantes sobre monstruos en el cine mexicano, pero yo consideraba que estos monstruos en el cine tienen que ver antes con un tema de la literatura. No sé si estoy equivocado, Pilar. Bueno, si te pones a darle un seguimiento un poco más propio al qué pasa con los monstruos y qué pasa con México, pues nos tenemos que ir a la época prehispánica, empezando por entender qué pasaba con estas mentalidades, qué pasaba con esta reverencia, qué pasaba con esta sangre. ¿Por qué nos gusta tanto el gore? Pues desde los héroes o víctimas, o como los callamos decir, de las guerras floridas, todos los sacrificios, luego los Cristos de Puebla también, toda la sangre que quieras. Y esta idea de aquello que te aterroriza y te sobrecoge ha estado paralela a la historia de México permanentemente. Y los temores son los mismos y los monstruos son las caras que a lo largo de la historia le vamos poniendo a los diferentes temores que hay, ¿no? O sea, el temor de las entidades que te sorprenden y que te pueden robar en la noche, el temor a quedar hechizado por una belleza, ¿no? Como sería el caso de la leyenda de Ixtabay, ¿no? Esta hermosa mujer que camina en la selva y los hombres se pierden y desaparecen, que sería hasta cierto punto un equivalente de la sirena de los griegos, ¿no? Andaría un poco por ahí. Entonces, todo aquello que te arrebata, todo aquello que te saca de ti, todo aquello que no puedes controlar y que no puedes comprender, va a tomar esta idea de convertirse en un monstruo o en alguna amenaza que no se puede controlar. Porque si yo puedo controlar, suponiendo el caso de un tirano, por ejemplo, el tirano puede ser superpoderoso, pero si llega alguien que sabe aventar la piedra con la onda y le atina, lo descalabra. Entonces el tirano sangra igual que yo, tiene hijos igual que yo, bebe, come, pasea igual que yo, es equiparable, pero en cuanto se vuelve inasible, ya entra en este terreno de lo sobrenatural y se convierte en un monstruo. Y sobre todo el uso también que se ha dado de estas figuras del mal, estas figuras temibles, gran parte por su falta de comprensión, que no entiendes exactamente qué es lo que pasa, que han servido muy bien para educar generaciones de mexicanos, ¿no? O sea, el hombre de la bolsa, el mismo camotero, ¿no? Había una señora que trabajaba con mi abuelita, que pasaba el hombre de los camotes y ves que sale un lamento tremendo de aquella maquinaria, está cocinando un niño. No, o sea, no vuelves a escuchar un carrito de camotes igual jamás, ¿no? Después de eso. ¿Por qué? Pues porque la mujer tenía esa perversión propia del concepto de tener poder sobre el otro a través del miedo. Y el rendir tu poder a ese miedo y luego tratar de derrotarlo, te va a convertir también en un héroe. Por eso es que también muchas películas de terror, nosotros vemos como al final el héroe o la heroína
consigue entender que tiene que estacarle el corazón al vampiro o que tiene que tirarle la bala de plata al lobo, lo que quieras. Y de esa manera puede triunfar sobre el mal y puede recuperar el control sobre su realidad y su estabilidad y su armonía familiar, ¿no? Familiar en cuanto a lo inmediato, no solamente casa para adentro. Dime. Pilar, ahí me está pareciendo que en la construcción que estás haciendo sobre el monstruo o lo sobrenatural, estás explicando la contraparte de lo que Dios Campbell habla sobre el héroe de las 1000 caras, ¿no? Él tiene una motivación y tiene que cumplir ciertos pasos para convertirse en el héroe, ¿no? Y Campbell habla sobre el enemigo, ¿no? Bueno, de ahí que tienes a Lord Vader, la cabeza de Lord Vader. Sí, muchos de los analistas sobre el Star Wars hablan de ese complejo de Edipo que tiene Luke Skywalker con Lord Vader y cómo se construye él también en su maldad, ¿no? Y estás diciendo también algo importante, ¿no? O sea, la construcción de los monstruos siempre ha estado ahí, es algo sobrenatural y es algo temible, ¿no? Mi tío Jaime Casillas, escritor de cine, nos recordaba que en las reuniones de familiares de Navidad o de verano, cuando nos reunimos en Miguel de Jalisco, la familia, decía que las brujas en San Miguel del Alto Jalisco dejaron de existir cuando llegó la electricidad. Cuando llegó la electricidad, curiosamente empezaron a creer en ovnis. Entonces, ahí también hablamos precisamente de esa naturaleza de lo desconocido y lo temible. O sea, en cada momento, en cada tiempo, cada instancia, la cultura va construyendo unos límites culturales de que hasta dónde llega y conoce, y a partir de ahí de ese desconocimiento empieza a interpretar y muchas veces asocia con maldad, ¿no? Otro caso que hablas ahí sobre las transformaciones de los mitos, ya si nos metemos muy como estructuralistas, aquí en Aguascalientes hay un mito muy bonito que rescata el economista Fernando Macías Guernica en su libro sobre el río San Pedro, publicado hace creo que como 12 años, sobre el río de San Pedro que está en la ciudad de Aguascalientes, y habla él del monstruo del Chacmoc, un monstruo que a principios del siglo XX era el responsable de que todas las mujeres que se iban y se embarazaban, madres solteras principalmente, él era el padre de toda esa generación de niños de madres solteras. ¡Qué maravilla! O sea, qué poca lo que no quincena te controlo, llega, lo que no conozco, lo justifico con figuras mágicas, ¿no? Claro. Pero a ver, en esta construcción del monstruo, dependemos del tiempo, ¿no? Y este México, o sea, ¿qué monstruos sobrevivieron de Mesoamérica a la colonia española y qué monstruos tenemos ahora? Yo creo que muchos son transformaciones y como bien señalas, ahí sigue estando la misma motivación. O sea, los monstruos se construyen a través de mitos y esos mitos tienen mitemas y nos explican la naturaleza y creación de esos monstruos. ¿O me equivoco? Estás justo en el sendero correcto. Y de lo que dices, pues muchas cosas que anotar, muchísimas. Sí, Joseph Campbell, cuando hace todo el héroe de las 1000 caras y hace toda su teoría del monomito y demás, esto tiene que ver con cierta apuesta que tenía con un compañero de universidad, un cuate que se apellida Tolkien, no sé si le suena. Y ¿sabes qué? Hacen una apuesta junto con C.S. Lewis y de esa apuesta sale El Señor de los Anillos, que tenía que recurrir a todos los elementos que estaba diciendo Joseph y se apostaron una tontería así como un gansito de allá, ¿no? O sea, creo que una pinta de cerveza, una tontería así era la apuesta, pero tiene que ver también con un proceso de construcción y tiene que ver también con una parte mágica. Si nosotros pensamos en Campbell y en todos los pasos que tiene está el muchacho cagangue y de repente le sucede una serie de jaladas y de repente se va. Y cuando se va, conoce al maestro y cuando conoce al maestro tiene una revelación, entonces luego tiene que enfrentarse al padre, entonces luego, nos vamos yendo por todas las estaciones. Ese ritual de iniciación que va a ser Campbell tiene mucho que ver también con toda una parte del espiritismo, que sí es importante también hablar de eso. A mí me gustaría irme mucho por línea del tiempo, para ir explorando un poco todo lo que está pasando.
y así podemos ir avanzando juntos y ya no regresar, porque si no siento que se va a convertir en una capirotada de gore este programa, y pues tampoco es el caso. Entonces, o sea, de la colonia, ¿qué monstruos prevalecen? Va a haber una suplantación súper fuerte a partir de que empiezan a imponerse todos los elementos cristianos. Eso es inevitable. Van a haber comparativas, van a haber adecuaciones. El templo, los templos estos de obsidiana que eran la puerta al inframundo, etcétera, etcétera. ¿Qué va a pasar con esos templos? ¿Qué va a pasar con los colores? ¿Qué va a pasar con los símbolos que va también a llevar consigo los diferentes pueblos mexicanos? Y me refiero en este sentido para tratar de abarcar toda la vastedad étnica que había, ¿no? ¿A qué le tengo miedo? ¿Quién me va a salvar? Nosotros aquí en México vamos al Templo Mayor y tenemos al Batman, ¿no? Tenemos nuestro Batman prehispánico ahí, padrísimo. Si no lo han visto, vayan al Templo Mayor y pregunten por Batman y se van a sorprender, ¿no? El tomar habilidades de los animales para volverse más fuertes y de cómo ya Kirby le va a meter esta idea luego a Stan Lee y vamos a tener toda esta fauna de mutantes, ¿no? Que viene por ahí. Todos estamos felizmente contaminados de todo tipo de bacterias y microbios. Entonces, ¿qué pasa en la parte colonial? Van a prevalecer los espíritus, los muertos, las maldiciones, si bien no habían, ¿cómo decirlo? Maldiciones propiamente como las entendemos en el concepto judio-cristiano. Sí habían encantamientos, sí habían ataduras, sí había gente que tenía contacto con el más allá y que tenía una capacidad de actuar sobre la materia para la creación de brebajes, para bien o para mal, etcétera. Y que se va a seguir arrastrando a la fecha. O sea, tú quieres sacar a gente de su quicio, agárrate tierra de un parque, ponla en la puerta de su casa y van a jurar que es tierra de panteón y van a empezar con agua de San Cristóbal a regar 40 rosarios por todas partes. La superstición, la idea del ¿y qué tal si sí existe el más allá? ¿Y qué tal si sí me caen los demonios y se llevan a mi alma? Y también todo este pavor que se va a tener época colonia virreinal hacia todas estas enfermedades y situaciones sobrenaturales o extraordinarias que hay alrededor, ¿no? El de repente llegar y, bueno, pues es que esta es una familia de saltapatraces y tienen un hijo albino. O sea, esto viene del cielo, o sea, no pueden explicar que hay un cromosoma que tiene que ver con melamina, que pues nomás no enchufó, ¿no? O sea, esto, ojos del siglo XXI, lo vemos, lo entendemos, no hay problema. Los niños con hirsutismo, mismo labio leporino, cualquier malformación genética que va a haber por ahí, que va a ser considerada como un castigo o como un presagio, y qué tiene que ver y cuál es el poder real que hay en todas estas cosas de la superchería popular. Al respecto, si quieren ver unos ojos modernos alrededor de esta historia, esta temporada de huracanes de Fernanda Melchor, que escribe muy bonito, escribe muy rulfiano, pero no soba el estilo, es que no sé cómo decirlo sin que suene horrible. Que vale la pena, porque trata ella precisamente, ¿no? De una bruja en un pueblo y todo lo que se le adjudica a la bruja, pero además hay narco, pero además hay venganza, pero además hay rencores, estas ganas de empatar y de cobrarte lo que supuestamente la vida te debe. Todo por ahí, y al ser humanos limitados, pues la magia va a ser algo que va a estar de la mano constantemente por acá. Lo mismo la Inquisición. O sea, ¿qué mayor prueba de fe quieres de que el mal existe y los monstruos se encarnan cuando tienes un montón de señores súper respetables que van en busca y captura? Ya luego la inquisición que te hacen, pues va a estar tremenda la inquisición que te den.
pero van en busca y captura, están dando fe de ese mundo sobrenatural, están dando fe de esos monstruos que no nos atrevemos a observar, de los cuales la iglesia nos protege. Pensemos en las gárgolas de los templos góticos. Tenían varias funciones, o sea, una era desaguar aquellos techos y la otra era que la gente viera que afuera de la iglesia los demonios te acechaban, ¿no? O sea, tú estás fuera, te está viendo el demonio, y qué casualidad, ¿no? Que desde afuera, desde arriba, desde donde te puedes seguir con la mirada, el condenado demonio te va a estar ahí espiando y te va a estar intimidando. Y por supuesto, también todo el pavor que puede provocar, el dolor corporal, ¿no? Las penas del infierno, el torturar al cuerpo para que el diablo no esté a gusto y se salga. Bueno, pero ahí ya estás dando dos variables, ¿no? O sea, dos variables de monstruos. El monstruo, bueno, en este periodo los monstruos se originan por el pensamiento mágico a través de la naturaleza, ¿no? Y de lo que desconozco de ella. Entonces la interpreto y creo estas figuras fantásticas que, por un lado, este monstruo o me va a defender del mal, como son las gárgolas, o son seres neutrales que a veces funcionan por el bien del colectivo, a veces no funcionan por el bien del colectivo, también depende de qué lado de la jugada te toca estar, como es el chamán que se puede convertir en animal, ¿no? Pues, y el monstruo malo, ¿no? Es el monstruo apocalíptico que te lleva a una desgracia. Y como bien los señores ya están apuntando ahí sobre la cuestión del México con la corona española, o sea, la conjunción del sincretismo religioso católico que llega a Mesoamérica con la transformación que hacen los sacerdotes franciscanos, principalmente por Bernal Díaz del Castillo, y sobre la teoría de las nuevas cosas, donde encuentran que Quetzalcóatl es un Jesucristo, transforman también ellos la religión mesoamericana a su panteón, y lo que no logran adaptar, como también les ocurrió en el siglo XII a ellos cuando llegan a la parte norte de Europa, y lo que no logran adaptar, pues tiene que ser cosa del mal, ¿no? Bueno, en el 12 es cuando aparece el diablo, ¿no? Y la concepción moderna del diablo. Y Ciudad de Dios de San Agustín, sí, donde le hace el favor a la humanidad de crear a los demonios, que viene del griego daemon, que era el espíritu animal inmediato. De esto se habla en la Brújula Dorada. Es una crítica a la iglesia maravillosa, ¿no? De que el animal, ¿no? La parte animal, la parte terrestre, la parte carnal, la tienen que extirpar. Los daimonions, los demonios, va por ahí. Porque aparte, si uno lee con atención la Biblia, se da cuenta de que un señor es Lucifer, otro es Satanás, otro es el diablo. O sea, son una infinidad, ¿no? Azael. Su nombre es Legión. Su nombre es Legión, perdón, ya lo entendí todo de golpe. No, bueno, pero antes para hablar bien del diablo, o sea, para hablar bien del diablo, antes de este siglo XII, que lo transforman como la maldad, pues más bien actuaba como fiscal de distrito. Él era el que le tenía que demostrar a Dios qué hombres o qué almas eran buenas, bondadosas y no estaban pecando, y por eso él cometía esos actos de intentar tentarte para demostrarle a Dios, este amigo no debe entrar con nosotros. O sea, era parte del proceso de probatorio para llegar al cielo, o tener que pasar al purgatorio, que también el purgatorio recientemente lo han quitado, ¿no? Ya tampoco existe. Y precisamente uno de los mitos que creo que siguen y aparecen por su naturaleza, pues sigue siendo La Llorona, ¿no? Ajá. O sea, creo que ahí La Llorona, esta película tiene ya de una casa productora de Puebla, ¿no? Tiene la película, y también en la serie esta americana de Grimm le dedican un capítulo a La Llorona, y es maravilloso porque los Xochimilcas dicen que es de ellos, los de Riondo dicen que es de ellos. Es eterna la figura. No, si y nos pusiéramos estructuralistas, es el Medea, mito de La Llorona es un hecho, es un mito que se recurre ahora sí que en todos lados. Si Loevis Strauss no hace el Chotacabras y la alfarera celosa, hubiera dicho La Llorona. O sea, para demostrar la conjunción de cómo se distribuye ese mito, incluso hoy en este mundo occidentalizado, moderno,
de que no creer en metarrelatos, pero tenemos el gran metarrelato de que no creemos en ellos. Sin embargo, sigue siendo esta naturaleza, ¿no? La madre que pierde a los hijos y que pues, los busca y que los perdió pues, porque le jugaron mal, ¿no? Pero que esa es ahí precisamente la naturaleza de la mujer, que se siente traicionada, ¿no? Y la mujer como monstruo también, porque el hombre pobrecito, tan lindo él, bueno, casto y puro, y luego llegan esas criaturas de cabellos largos e ideas cortas, como dice el arcipreste de Ita, ¿no? Ahí a desbalancearles los chakras, ¿no? A los santos varones y los inducen al mal y los inducen al pecado. O sea, no es casualidad que sea la llorona. O sea, ¿por qué no es el llorón? ¿Por qué tiene que ser una mujer? ¿Por qué tiene que ser una mujer la Ixtabay también? La mulata de Córdoba misma. ¿No? Y nos vamos ahí también por muchas de las leyendas, que es como ha prevalecido todas estas figuras monstruosas que curiosamente tanto tienen que ver con las mujeres, ¿no? Que andan por ahí, las invocaciones del diablo y demás. Y Bueno, no lo dice, perdón, no lo dice Pierre Bourdieu en la dominación masculina, pero amalgamando, pues bueno, esta versión de por qué la mujer es mal, pues yo creo que es parte precisamente de que la historia la han hecho los vencedores, y en este caso los dueños y modos de reproducción de los aparatos ideológicos, los libros, los mitos, pues fueron varones, ¿no? Por eso yo creo que esa persecución de la mujer, ¿no? O sea, ahora, en estos tiempos modernos, en el que el sistema legislativo mexicano tiende a sobrerepresentar a la mujer, pues si sigue igual, no tardamos en crear el llorón, ¿no? Aquel pobre hombre que se divorcia y no le dejan ver a sus hijos. Mira tú. Pero sí, no, y esto lo podemos tirar a asunto de género con mucha facilidad y podemos ver exactamente en dónde, ¿no? Y simplificando el asunto de manera muy, muy veloz, si dominas a las mujeres, dominas la mitad de la población. Bueno, en eso creo que estamos de acuerdo tú y yo, que también hay que cambiar esa situación. Se trata de igualdad y de equidad. Sí, no, y en este momento de igualdad, pues debería de existir el llorón. Es una estrategia práctica, pero en fin. Pero bueno, entonces ya acabamos con el virreinato. Sí. Con las leyendas y toda esta parte. No, porque yo creo que en el virreinato también hay un monstruo que sobresalió y que es la transformación que hemos visto actualmente, ¿no? El chupacabras. O sea, ese monstruo mitológico que hasta en los memes te ponen una foto, una cara de Carlos Salinas de Gortari con él, ¿no? Que sigue viendo. Pero el chupacabras aparece tal cual hasta la época de Gortari. En la época del virreinato sí hay estas ideas de ciertos demonios silvestres que se aparecen en los aquelarres de las brujas y que pueden ser demonios invocados, y tiene más que ver con todas las leyendas y toda la parte de la Inquisición, más que un chupacabras en sí. Ahora, sabía la idea de que las brujas eran capaces de terminar con el ganado de alguna persona, ¿no? O sea, desaparecer o matar en una noche 20 ovejas, una cosa así. Digo, en términos prácticos, pues cualquier plaguita más o menos potente o un agua contaminada hubieran bastado para acabar con el rebaño. Pero... Sí, porque bueno, tienen mucho esa transformación, comparten ese mi tema, ¿no? Igual que como, por ejemplo, muchos aluches en la cultura mesoamericana maya, ¿no? Que también volvemos a topar, o sea, seres sobrenaturales, mágicos, que pueden ser monstruos, en cuanto a su comportamiento, porque si se comportan de manera buena y que ayudan al pueblo, son duendes de luz, ¿no? Es el aluche. Cuando se comportan mal, son duendes malos que en cierta forma se transforman, actúan como el chupacabras, ¿no? Entonces, yo creo que ese monstruo está aparentado, ¿no? ¿Qué otro? Bueno, todas las criaturas silvestres en general de las culturas tienen esta doble manera de ser. Y lo interesante es que siempre se les ha juzgado desde la moral humana
cuando no tienen nuestra misma moral, ni nuestros mismos principios ni preceptos. Si nosotros nos ponemos a ver, por ejemplo, la literatura de la India, donde aparece el primer vampiro es del 5000 antes de Cristo. O sea, llevamos 7000 años arrastrando un vampiro. Y los vaitales eran maravillosos porque era una especie de vampiro con mezcla de genio, pero era como el genio malvado de los chistes. No sé si saben el chiste del genio mala onda, ¿no? Sí, sí, sí. Era así, o sea, si se colgaban de cabeza de los árboles y si tú le aventabas 3 piedras y las 3 piedras le tocaban el cuerpo y la tercera le tocaba la cabeza, era tu esclavo para siempre y te concedía lo que quisieras, pero todo traía su poco y traía su mala onda por ahí clavada, ¿no? Entonces, y de estos vaitales van a surgir también todas estas ideas de los seres poderosos que pueden ser poseídos por otras criaturas, estas mezclas demoníacas, como el mago Merlín. El mago Merlín es hijo de Mortal, de su madre, que era una druidesa, y de un demonio que ella invocó para tener el conocimiento perfecto. Pero si nos atenemos a la literatura medieval, entendemos un montón de cosas porque Merlín era un hombre lobo. Por eso lee uno los relatos de Arturo y dice, no ataques en luna llena, güey. En luna llena, no. No. Y la gente durante siglos, sí, claro, porque en la luna llena los podían ver por el reflejo. No, porque se convertían en hombre lobo y se iba a almorzar a Gawain, ¿no? O sea, o a Lancelot, a quien quieras. Y estas mezclas de los humanos con las criaturas van a estar constantemente presentes. Y también los espíritus atormentados, que va a ser el tema principal del espiritismo y del pegue que va a tener en México, pensemos en Madero brevemente, a lo largo del siglo XIX. Y ahorita que hablases del hombre lobo, de la transformación del mago Merlín a hombre lobo, y también cómo se va desarrollando el chamán, que también se transforma en hombre lobo, ¿no? Se me olvidó el nombre del autor de estos cuentos muy buenos, un francés, que hace el cuento de... ¿El Loup Garou o cuál? De Demian. Mi nombre es Denise. Que hacen, hay una canción del grupo La Unión. Boris Vian. Boris hace un cuento sobre Denis, que es un perro que ataca a un mago, al mago del Cian, y en castigo cada luna llena, ese perro se convierte en humano y tiene que vivir la tragedia de la humanidad. Es una maravilla cómo le da la vuelta a la piel. Hace una bonita transformación de un monstruo, ¿no? Su único pecado animal en su concepción, pues fue morder al mago que se metió en su terreno, ¿no? Pero bueno, o sea, sí hay la transformación del animal a humano, como la hay del humano al animal, ¿no? El México moderno, pues bueno, obviamente ya es la cultura occidentalizada, incluso acabas de hablar de el vampiro, la transformación de Drácula, llega al cine mexicano, incluso Carlos Fuentes tiene una versión de Blade, que vive en Polanco, ¿sabes? Y que ha sufrido muchas transformaciones, porque como ahorita que hablabas de la moral de estos monstruos que se rigen muchas veces sobre otra moral, dependiendo que también el autor se le puede de manera diferente, ¿no? En el mito. O sea, porque Drácula pasa de un héroe insurgente a un villano mortal, a un pobre monstruo enamorado. Sí, no, eso es horrible, que me lo pongan chillando. A ver, el cuate era un hombre recio, por Dios. Era un hombre recio. Como he cruzado océanos de tiempo. No, pues ya me dio coma diabético nomás al principio de la cinta, ¿no? Jamás se lo voy a perdonar a Coppola. Bueno, se lo perdono a Coppola porque en vez de usar las monjas galleteras que usó Todd Browning, nos encueró ahí a la Mónica Bellucci y a las otras 2 chavitas, ¿no? Preciosas las 3. Pero nada más por eso le perdono el coma diabético de la entrada. Porque en Netflix también hay una producción sobre Drácula, que llega al siglo XXI, ¿verdad? Y termina afectando a morirse también por esta visión ya de hollywoodesca de que es un monstruo de amor. Eso es novela rosa, eso no tiene nada que ver con los monstruos. O sea, el vampiro y la dama es María Mercedes, ¿me entiendes? O sea, no.
Sí. Es una novela rosa de mal gusto. Muere Stephanie Meyers en medio de sus millones. Bueno, no que no muera, no le deseo mal. Le deseo nomás que ya no me escriba de vampiros, más porquerías de esas que hace. Con eso sería más que suficiente. Bueno, Pero, de esos como vampiros, ¿no? ay, a ver, o sea, si brilla como campanita el sol, por vida de Dios, o sea, no, no me hagas esto, no me hagas esto. Pero tú No, tocaste pues, un punto interesante, Diego, ahí, que tiene mucho que ver con estos préstamos constantes de los monstruos y los movimientos que tienen mucho que ver con cómo México ha reaccionado a lo largo del tiempo a las diferentes modernidades. Mencionaba yo hace un ratito el siglo XIX, que tenemos toda la onda del espiritismo. Para los amigos que nos acompañan, que están observando esta transmisión, el espiritismo se convierte en una religión en la cual se tiene la firme creencia de que puede uno comunicarse con el más allá a través de una persona que contiene una serie de características deseables, de sensibilidades, que va a ser el medium, quien a partir de una serie de elementos de ritual puede contactar con almas del más allá y dar paz a ambos mundos, ¿no? Al más allá, al manifestar la voluntad del difunto, y al más acá, al que te digan dónde enterró el abuelo las monedas abajo del rancho, ¿no? En breve, creo que todos conocemos ese cuento, ¿no? De la gente que contrata a la medium para que les diga que el abuelo puso las monedas abajo del Bueno, Pili, de los caballos. déjate tú para buscar las herencias. Tenemos historias de la política y de la justicia mexicana donde contratan a la medium para que les diga quién es el asesino y luego andan enterrando osamentas. Eso es, pero sería parte de la tragedia política mexicana. Pero bueno, no nada más pero para ya no la hablemos herencia. del encanto, donde los mexicanos usan el poder militar para sacar clavos. No, hombre, para sacar clavos, a ver, o sea, es impresionante todo este mundo del más allá, que en algún tiempo de mi vida yo fui fotógrafo y me dediqué a hacer fotos espiritistas, ¿no? Con mediums y sesiones espiritistas y demás. Y la neta, si uno se pone muy estricto leyendo los libros de la iglesia, de los manuales de exorcismo y demás, son mundos que no son consubstanciales, o sea, te mueres y ya no te puedes manifestar. O sea, a todos nos encanta pensar que está nuestra abuelita mirando para ambos lados del camino cuando cruzamos la calle, y todas estas fantasías. Pero realmente no procede esto de los mediums. Sin embargo, en el siglo XIX, que empiezan a haber tantos adelantos, la luz eléctrica, el teléfono, el telégrafo, la radio, vuela el pensamiento con las posibilidades y vuela también hacia la necesidad de entender qué va a pasar con mi parte espiritual cuando me doy cuenta de que puedo controlar la materia, de que puedo controlar ondas de sonido, puedo controlar electrones para crear una chispita, puedo enviar en segundos, puedo montarme en un ferrocarril y llegar en 3 días nomás, en 3 días puedo llegar a la capital, ¿no? Cuando antes me tomaba 2 meses, ¿no? Y usando el camino de San Fernando a ratitos a pies y a otros andando, ¿no? Como dice la frase. Y de repente esta necesidad de que existe el espíritu es muy fuerte y viene la gran novela de fantasmas. A lo largo de todo el siglo XIX van a haber muchísimas. La vuelta de tuerca de Henry James, yo creo que es de las más famosas, que es increíblemente perversa esa novela. Si entiendes lo que está diciendo, está bien perversa la novela. Si no vas a decir, sí, lo que pasa es que la muchacha se murió. No se murió la muchacha. O sea, hay mucho detrás. Y aquí en México no nos vamos a quedar atrás. Van a estar todas estas historias de fantasmas. Se van a volver a sacar las leyendas se van a actualizar, se van a empezar a tomar también muchas influencias del primer mundo, sobre todo en la segunda mitad del siglo XIX, cuando ya empieza don Porfirio a acercarse.
que van a estar todos estos intelectuales publicando 1,000,000 de revistas maravillosas, que si el Independiente, que si el Hijo del Aguizote, que si las políticas y las no políticas, pero van a retomar muchas de estas cosas, van a empezar a traducir de Europa un montón de obras que tienen que ver desde tomar a Goethe, porque en el siglo XIX aquí están igual los alemanes del XVIII que conviven con Poe, que conviven con Baudelaire, que conviven con Justo Sierra, por los cuentos románticos de Justo Sierra, tienes ahí lo que quieras. Si tú te lees La subida al Monte Chimborazo de Simón Bolívar, o sea, no solamente te quedas con los ojos cuadrados de decir, pero qué tamaño de escritor era Simón Bolívar, Dios mío. Y yo pensando que nomás le tenía que copiar la patilla. ¡No! O sea, Simón Bolívar fue un hombre impresionante, ¿no? Todas las cosas tortuosas por ahí que tenía José Martí, y ya más hacia el siglo XX, hay muchísimos autores que van a tomar estas cosas y que van a agarrar historias de afuera y las van a mexicanizar de alguna manera, o van a refrasear la idea para hacer nuevos poemas y nuevas historias. Por ejemplo, Amado Nervo, que siempre tenemos que leer a Amado Nervo, luego piensan que es nada más yo te bendigo vida. No, o sea, déjense, Nervo era malo y de corazón perverso, bendita la hora, el hombre era tremendo, ¿no? Tiene un cuento que se llama La muerte enamorada, que está basado en un tema de Gautier, que está basado en un tema de Tieck, que está basado en una leyenda egipcia de una muchacha que supuestamente la van a casar con el hijo del amigo del papá, pero la mamá se vuelve cristiana, entonces mete a la chavita en el convento, que no se casa con nadie. El padre muere, entonces se queda nada más con la mamá, la chavita tiene que obedecer, está en el convento, la mamá no quiere casarla, la chava ve que se acerca la fecha de su matrimonio, que no se va a casar, se suicida. El novio, que no sabe qué ha pasado, llega a reclamar a la novia, y esa noche que está ahí, la novia se le aparece, se le apersona, y Amado Nervo lo cuenta bien bonito, además, por ahí tengo el ejemplar, ¿no? Que dice, era tanto el placer que atravesaba las paredes, imagínate nomás el rechinito que traía aquella pareja, que llega la mamá, abre la puerta y ¿quién es la zorra que osa importunar a mi invitado? Y se levanta la chava en toda la gloria de su desnudez a decir, a mí no me vas a quitar a mi marido. Resulta ser que al ser suicida se convierte en vampiro y puede ella ir al lecho con el amado, ¿no? O sea, un amado que conoció ese mismo día. Detalles. Pero bueno, la fantasía te convierte en príncipe azul hasta el gobernador de Puebla, ¿no? O sea, hacer cosas impresionantes. Y una versión del cadáver de la novia, ¿no? Que el cadáver de la novia se va a tomar. Tim Burton entra en mucha censura por el dinero de Disney. Él tiene otras cosas mucho más pesas. De hecho, aquí tengo La melancólica muerte del niño Ostra, que hay una traducción que hizo Segovia, que es muy buena, que es un libro de rimas perversísimo, ¿no? La cosa es encontrar lo que hay por ahí. Y de estos fantasmas y de estas cosas del siglo XIX se va a dar mucho también la idea del diabolismo, como los monstruos del siglo XIX. Y ahí es donde van a entrar los decadentistas que pertenecen a la segunda generación del modernismo. El modernismo inicia como un movimiento latinoamericano muy fuerte. El libro azul se publica en 1888. La rima, que busca todos estos elementos estéticos, que apela a los 5 sentidos, mismo en otro libro también, La niña de Guatemala, ¿no? Que tú puedes oler a la condenada chavita, o sea, la huele, la ves, escuches cómo le cruje el vestidito, lo sabes todo de ella a través de los sentidos y toda esta parte que tiene el modernismo, que se va a imitar en España, que se va a imitar en Europa, pero hacia la segunda parte, esta necesidad de transmitir la experiencia
se va a vincular al naturalismo, que es esta parte más sórdida del realismo en Europa, ¿no? Émile Zola, ya tienes por ahí a Guillaume Apollinaire, y va a venir esta parte de la perversión, va a venir esta parte de los demonios, va a venir toda esta idea del fantasma, de la locura, que va a ser también un monstruo muy fuerte del siglo XIX, que nosotros luego no lo consideramos tanto, ¿no? La locura como un monstruo, nosotros ya estamos higienizados por la distancia y la medicina, pero para ellos sí era un monstruo tremendo, ¿no? Cuánta gente enloquecía por no solamente a partir de un chancro, de un sífilis, de una gonorrea, de la mezcla de las anteriores, más las drogas, sí había mucha gente que perdía la razón, el delirium tremens, porque mucho del alcohol que se consumía en esa época era un alcohol adulterado también. O sea, no crean que todo el mundo bebía escocés de 12 años. No. Puesto que no, o sea, era tonalla, ¿no? No sé qué era. No sé qué era, pero era peligrosísimo. Y la gente enloquecía. De hecho, Arthur Conan Doyle, mande. La famosa hada verde, ¿no? El ajenjo. El ¿no? hada verde del ajenjo, que el ajenjo se siguió vendiendo en México hasta 1984. Hay un libro al respecto, que se me fue ahorita el nombre, es el hada verde del ajenjo. Lo tengo, ¿dónde lo tengo? Voy a tenerlo por aquí, luego lo busco con calma. De María Emilia Chávez Lara, que habla precisamente de toda esta historia del ajenjo en la literatura. Un ajenjo que en México era súper potente y que era la bebida, si ya siguiendo la bebida para atrás, era la bebida de Asterix y Obelix. Era un Que ajenjo. todavía se encuentra en Yugoslavia. Y lo Todavía es una encuentras en bebida de uso Chequia y lo corriente. encuentras en varias partes, la disque receta original. Yo no he tenido tanta curiosidad para andarme metiendo ahí, a quién sabe dónde, a ponerme bien happy, como que me parece ligeramente imprudente a mí. Bueno, yo les quiero decir que ya lo venden en el Palacio de Hierro, ya venden el ajenjo porque ahora ya venden una fórmula a la que le han quitado ciertas propiedades que decían que la hierba tenía muy potentes y le han bajado bueno, hay ya una bebida de ajenjo que venden en el Palacio de Hierro, trae una concentración alcohólica muy fuerte, pero bueno, es una bebida muy... Es por el anís, y el anís está en la torre. Es por el anís, pero ya lo venden ya. Sí, pero Sí, regresando a los monstruos, creo que aquí Pilar nos vuelve a dar un ejemplo de cómo se transforman estos monstruos, ¿no? O sea, en el siglo XIX, junto con el positivismo, si nos ponemos el estilo de Michel Foucault y el estudio de las clínicas y la locura, o sea, este proceso discursivo de todas esas manifestaciones que se veían por supercherías como brujería, cuestiones mágicas y que convertían al humano en monstruo, con la nueva visión hospitalaria y la visión positivista, pasan a ser tratados como enfermedades y ya no, y al quitarle la cuestión mágica, dejan de ser monstruos, sino se convierten en enfermos. Y por eso ya no llegan al siglo XIX, pero ya no llegan al siglo XX y al XXI este tipo de transformaciones del humano en cuestiones de monstruos. Sin embargo, quiero voltear a ver a los autores de la época victoriana. Y voy a hablar de los 5 básicos rapidito. Arthur Conan Doyle, que va a ser a Sherlock Holmes. Él a los 16 años queda de hombre de su casa y es el encargado de llevar a su padre a un psiquiátrico. Ahora tú imagínate un psiquiátrico para gente de bajos recursos en aquella Inglaterra, donde los tenían desnudos, agarrados del pescuezo, y que Dios te ampare. O sea, tú imagínate de qué manera se le tuvo que haber roto el corazón de meter ahí a su padre, independientemente de qué tan canijo haya sido el padre de él. O sea, es desgarrador. Ahora sí que Foucault narra esas aventuras de cómo es estas clínicas, cómo se transforman y el nacimiento de las prisiones, cómo van emparentadas en este discurso, ¿no? Pero aquí tiene relación en cómo dejamos de transformar estos problemas sociales en enfermedades por el avance de la ciencia y la concepción de cómo vamos teniendo
la vida diaria, ¿no? Cómo vamos estableciendo nuestros límites de nuestra frontera conocida. O sea, ahí yo creo que la analogía que hacía mi tío Jaime de llegó la electricidad y se acabaron las brujas y los duendes y llegaron los ovnis, bueno, pues ahora creo que nuestro monstruo es el día que hagamos contacto, ¿no? Que por cierto... No, no lo hemos hecho ya. Ay, ay, ay. Lo que pasa es que está mal el chip de traducción. Yo digo que es Pati Navidad, pero nadie me cree. Bueno, y el segundo decías, Pili, después de Conan Doyle, ibas a hablar no, pero es que, espérame tantito, porque Conan Doyle deja a su padre en el psiquiátrico, se pone a estudiar medicina en Edimburgo, y ahí se hace amigo de un metodista, porque pues, se tomaba hasta el pulso, por los achaques que tenía, que era un tal Robert Louis Stevenson. Uh-huh. Que Robert Louis Stevenson era clavadísimo del estudio de las drogas de diseño. Y el padre de las drogas de diseño para Stevenson era John William Polidori, que era el médico de Lord Byron. Y en Stevenson tenemos ahí el caso de Jake Hyde con... Pero pasa mucho más ahí, y ahí te voy. Se hacen muy buenos amigos, y Stevenson le tenía el equivalente de su hacker, que le mandaba libros perversos de Estados Unidos. Le mandó a Whitman, le manda a Edgar Allan Poe, y cuando pone a Edgar Allan Poe en manos de Arthur Conan Doyle, pues de ahí inmediatamente cazamos de dónde va a venir el detective. El problema de Conan Doyle es que su esposa muere de tuberculosis, se casa con una mujer más joven, quien le hace al disque espiritismo, que es el motivo del rompimiento de la amistad entre Conan Doyle y Houdini, por cierto. No. Y ella lo convence de que existe el espiritismo, él se convierte por completo a esta religión, y de hecho escribe el libro de las haditas de Cottingley, que fue un caso muy sonado de las imágenes de unas hadas que se habían encontrado en el condado de Cottingley, que eran unas niñas que eran el reflejo de la inocencia y se estaban retratando en el bosque, y aparecen hadas en medio de los retratos, ¿no? Y Conan Doyle da fe de que esas hadas son reales, de que eso sí existía. Claro, con lo que sabemos de Photoshop hoy día, pues no nos aguanta una foto más de 15 segundos sin decir fake, pero Conan Doyle lo cree. Y de hecho es su mujer quien le pide que mate a Sherlock Holmes. Y ahí tenemos otra vez a la mujer como la gran tirana. Entonces, Conan Doyle va a tener ahí la adicción como uno de los grandes problemas, y los secretos como los monstruos, ¿no? Uh-huh. Creo que a la luz de los ojos modernos no podemos estar leyendo las aventuras de Sherlock Holmes sin decir, a ver, guapo, soltero y otoñal, ¿no? Viviendo con otro guapo, soltero y otoñal. Claro, claro. ¿Qué conclusiones, no? Claro. ¿Qué es lo que pasa aquí con esta relación? Y la adicción a las drogas tan fuerte que tenía Sherlock Holmes, ¿no? Cuando lo captura Moriarty, lo tiene en una jaula, lo tiene ahora sí que seco, ¿no? Desintoxicándose, y ya que está en la solución del 7%, ¿no? Ya que está desintoxicado de toda la morfina que se estaba arponeando, le da heroína. Te voy a convertir en un ser heroico, algo así es la frase que le dice Moriarty, ¿no? Entonces, la drogadicción que se va a convertir también en un monstruo, porque abre la puerta al lado B. Y esta drogadicción también, de esta creencia de que quizás las sustancias nos puedan salvar de tantas cosas, que viene siendo la premisa del extraño caso de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, claro, de Stevenson, donde sí. Jekyll quiere decir en gaélico el que se mata a sí mismo, el suicida, y Henry es el que provee el hogar. Entonces, el que provee el hogar matándose a sí mismo, que es etimológicamente el nombre Henry Jekyll, y Edward Hyde, que quiere decir el custodio de las sombras, ¿no? Cuando abre la puerta al lado oscuro, y el lado oscuro sale y viene todo este desgarriate, una novela que si la lees bien es impresionante, porque hay una escena en la que atropella a una niñita, sale en la noche Hyde a hacer sus correrías y atropella a una niñita de 6 años. Yo te quiero preguntar, Enrique, ¿tú dejas a las 3 de la mañana a tu hija sola en el camino? No. ¿Qué hacía esa niña en la calle a las 3 de la mañana que pasa este tipo
y la atropella, ¿no? O sea, como por, ¿qué hace ahí esa niña? ¿No? Es esa lectura profunda que hay que hacerle y que tiene que ver con estas drogas de diseño que van a ocupar también muchísimo la literatura latinoamericana, ¿no? El llegar a ese mundo, el cruzar el umbral, el tener contacto con la otra realidad y una ciencia ficción también incipiente, ¿no? De qué pasa si realmente yo logro quebrar la linde con el más allá, que va a venir por aquí a través de los sentidos alterados y que también tiene que ver con los trances mágicos de los chamanes, toda esta parte que se había ocultado por la iglesia, ¿no? Que la gente no se entere que los chamanes conectan con nada. Demonios, demonios, ¿no? No que tienen estas experiencias que realmente los exaltan y los llevan más allá. Lo digo sin juicio, lo digo simplemente como un testimonio de algo que está ahí presente en la historia de todas las naciones, no es ningún exclusivo. Y que se va otra vez a ir con el contacto a través de la elevación de la conciencia con otras entidades. Y esto a la vez de la elevación de la conciencia tiene que ver con las sectas, tiene que ver con todos estos grupos, con la entrada de los masones, del Dorado Amanecer, de los Rosacruces mismos, y todos estos seres poderosos que van a encargarse también de hacer una serie de leyendas para distraer la atención cada vez que va cayendo sobre ellos, avientan su mañanera, ¿no? Para jalar para otro lado la atención de lo que está sucediendo por ahí. Y que van a ocupar todas estas cosas. Y muchísimos hombres que pertenecen a estos lugares, que practican los rituales espiritistas, autores como en Perú, Clemente Palma, el hijo de Ricardo, tú lees a Ricardo Palma y dices, ay, qué bonito es el Perú, ¿no? Quiero visitarlo, ¿no? Qué alegría, qué estampas. Y lees a Clemente Palma, que todos son muertes, fantasmas, violaciones y cosas así, que tienen que ver con esta búsqueda de la experiencia, porque ya está sin sentimientos la sociedad, los jóvenes sobre todo, de finales del siglo XIX. Por eso es que hay un boom con la droga, por eso hay un boom con el ajenjo, por eso hay un boom de sífilis, ¿no? La civilización trae sifilización, decía Van Helsing, ¿no? Y es lo que va a pasar en Latinoamérica. Y la necesidad también de qué pasa con la locura, qué pasa con las sustancias y qué pasa cuando ya no puedo sentir nada y me abren la posibilidad del asesinato como una experiencia estética. Y ahí vamos a tener los relatos de Bernardo Couto, por ejemplo, de finales del siglo XIX, en el Asfódoles de 1897, que tiene este cuento de blanco y rojo, de que es un cuate que lo tiene todo, que lo ha vivido todo, habla idiomas, tiene todo, y sin embargo, ¿qué va a pasar con él? Que lo único que le falta sentir es el extremo y decide matar a su amante y mata a esta muchacha. El cuento es extraordinario. Por el otro lado, otro monstruo que va a reencarnar va a ser la mujer bajo la apariencia de la mujer fatal, de la vampiresa. Hay una novelita de 34 páginas, por favor léanla, se llama Salamandra, es de Fray Rebolledo y habla de esta mujer perversa, ¿no? Que no tiene nada mejor que hacer y decide que como no tiene nada mejor que hacer, pues va a fraguar un plan para que un cuate se suicide por ella. Y toda la novela es el plan de la vieja para tratar de hacer que Eugenio se suicide por ella, ¿no? Y dices tú, ¿en serio se están atreviendo estos hombres del siglo XIX a escribir estas cosas tan tremendas? ¿Por qué? Porque pues la bruja ya no me sirve, porque la bruja ya tengo farmacopea, ya la bruja me da igual. Ya las que habían las quemamos y las feas las maquillamos, ¿no? O sea, no hay nada que hacer. La bruja ya no está, pero está la perversión, está el pecado de Eva, está la serpiente encarnada, vámonos con la mujer fatal. Y van a haber muchos relatos alrededor de estas mujeres extremas. También va a haber la parte del diabolismo muy metida, aparecen las flores del mal, en las flores del mal aparece este poema que me parece maravilloso, las letanías a Satanás,
de oh Satán, apiádate de mi larga miseria, oh príncipe de las tinieblas, es una invocación así. Digo, uno que no cree en esas cosas, pues dice, ay, está bien suave. La gente que sí cree, bueno, o sea, pues se pone a rezar en el momento. Pero toda esta idea de la invocación del diablo y de que el diablo puede estar y de que el diablo puede volver y la encarnación del mal, y de repente México se queda sin monstruos y los empieza a importar. Ok. ¿Por qué? Porque la gente pues ya no le espanta la Llorona. Bueno, sí le espanta, pero ya lo superó por exposición, ¿no? Ya no le espanta la Llorona, ya el diablo pues sí hay nanita, pero ahora es la ciencia el gran demonio que viene, y van a venir estas películas estadounidenses, va a venir el Frankenstein de James Whale, que es una obra maestra preciosa, va a venir el Drácula, que al parejo que estaba Todd Browning filmando a Bela Lugosi, estaba la versión latinoamericana con Lupita Tovar, que era la galana de la época. Van a ver leyendas, porque tarda muchísimo más tiempo en llegar a México, todo este cine alemán, que si el Golem y el gabinete del doctor Caligari, que es la primera cinta sobre un asesino serial, donde se explora también el subconsciente a través de la hipnosis, de cómo Caligari hipnotiza a este muchacho para que mate a todos los que le estorban, ¿no? Y le ande desbrozando ahí el camino de las dificultades que se le atraviesen. Está el Nosferatu de Murnau, va a estar Metrópolis de Fritz Lang. Todas estas películas van a estar a la par. Van a haber películas prohibidas en México, como M. Maldito, también de Lang con Peter Lorre, sobre el vampiro de Düsseldorf, que es la película es larguísima, pero vale mucho la pena. Sí te para los pelos de punta. Tiene su caso detectivesco, pero además tienes el perfil del asesino, pero además tienes cómo se vuelven locos todos los malandrines de la época, que son los que capturan al asesino, porque como el asesino anda suelto, pues hay más policía y ellos no pueden robar. Entonces son los que se organizan para capturar al asesino. No, la película es brillante, pero pues ¿cómo vamos a decir que hay un hombre que mata niños? ¿No? Y eso que Fritz Lang no dijo que además de matárselos se los almorzaba, ¿no? También había cierta censura ahí. Y se empiezan a tomar estos personajes, se ve cuáles son los más taquilleros, se ve de qué tiene hambre el pueblo, y sale un monstruo del que nunca nadie quiso hablar hasta que aparece el vampiro en pantalla, que es el monstruo del erotismo, ¿no? De toda esta manera que te va comiendo. Y los monstruos que importa México, porque hay gente que dice, no, pues es que, ay sí, los 200 años de Drácula, entonces ahora todo el mundo escribe de vampiros, y los 200 años de Frankenstein, todo el mundo escribe de... Y hay gente que lo toma como, se están montando en el carro de lo que está sucediendo, cuando en realidad los escritores dicen, por fin voy a poder escribir de este tema, porque ahora tengo una excusa para que no me digan que soy un falto de imaginación o lo que sea. Y tiene uno grandes escritores de horror, como vendría siendo José Luis Zárate, a mi juicio el mejor escritor vivo que tiene este país, que tiene La Ruta del Hielo y la Sal, que felizmente se ha reimpreso. El libro fue hit en Francia durante décadas, y de repente en México, ay, vamos a volverlo a editar. Llega tarde, pero ahí van. Todas estas historias también que tiene por ahí Sandra Becerril, del mal presente, ¿no? Y las cargas que tienen las personas y los objetos, y lo que la gente proyecta de sí, que no sabes si realmente está un fantasma o está un demonio enfrente, o si es mi miedo que ha sido tan grande que se ha salido de mí y ha agarrado figura, ¿no? Todas estas partes son muy interesantes. Está el mecanismo del miedo de Normalazo, que ojalá se vuelva a imprimir ese libro. Qué buen libro es. Que trata de unas brujas que se alimentan del miedo de los niños. Ya. ¿No? Y al mismo tiempo no se trata de eso, ¿no? Se trata de realmente a qué le tienen miedo los niños de ahorita. Los niños de ahorita pues no le tienen miedo al hombre del saco, ni al señor de los camotes, ¿no?
Los niños de ahorita tienen miedo del narco y tienen miedo del bully y tienen miedo del celular que los pueda exponer, claro. ¿no? Ha cambiado también todo ese aspecto. Historias de hombres lobos las hay también. Bernardo Fernández Beff tiene en su antología El llanto de los niños muertos, que habla precisamente, el cuento se trata de una niña que tiene la maldición, se va a convertir en mujer loba porque su padre era un hombre lobo. Ok. Que es el cuento que le da título a la antología, que es una maravilla. Está Alberto Chimal con uno de los libros más espeluznantes que he leído, que hay gente que dice que es una variación del relato de la casa, que cada que se muere alguien le aparece un cuarto de Stephen King, se me fue ahorita el nombre. Lily Rose, no recuerdo el nombre. Stephen King nunca ha sido mi santo. Se llama La Torre y el Jardín, que es impresionante de cómo la gente necesita de su perversión y necesita explorar su perversión y necesita sacar su perversión. Y la perversión se va a convertir también en uno de los monstruos del siglo XXI, donde todo se supone que tiene que ser correcto. Y el resurgimiento de los zombies, que estábamos hablando hace ratito, ¿no? De los zombies y los resucitados y las películas aquellas. ¿Dónde estaba mi foto? La ando perdiendo yo. Sí, comentábamos antes de iniciar el programa, antes de iniciar a grabar, una película mexicana que habían iniciado esta figura de los zombies. Por ahí tenía el cartel, esa de El monstruo resucitado. Así es, por ahí del 1958 debe ser. Por Dios, está con Miroslava. Sí. Y Boris Karloff vino a filmar a México también, ¿no? En El varón del terror, y tenemos ahí muchas otras cosas. Y robar estos temas y traerlos. ¿Y qué pasa con el zombie? Pues qué miedo puede haber que no tener control de ti. Ah, caray. Igual que en la época de los aztecas, ¿no? Sí. Que algo te posea, que ya no seas tú mismo, que no tengas el control de ti, que se te impulse al mal y cuál va a ser la consecuencia y qué es lo que va a estar detrás de uno. En fin, es amplísimo el tema. Y yo a todos donde volteo quiero sacar un libro y enseñar imagen. Una de las cosas, Pili, que, bueno, recuerdo un ensayo de Paul Valery que decía por ahí una breve reflexión sobre el mito. Valery decía, ¿qué sería de nosotros sin la ayuda de las cosas que no existen? Y ahora este mito que se viene dando a lo largo de la historia en México, por ejemplo, sobre la muerte de Juárez, hay un mito de que lo mataron con la 21illa, ¿no? Esta poción que le dieron para que a los 21 días se muriera y el veneno fuera encontrado, y existe en la literatura ese mito, y ahora, por ejemplo, lo estamos viendo en plena pandemia, donde en una pandemia del siglo XXI, donde muchas personas hablan de que tenemos un virus que crearon en un laboratorio, pero además lo que se ha dado alrededor de la pandemia, por ejemplo, estuvieron circulando la noticia de que a la gente se la llevaban a los hospitales para quitarle el líquido de las rodillas. Y bueno, esa nota a mí me hacía reír mucho, pero decía, bueno, ¿cuál es el líquido de las rodillas tan valioso que se llevan a la gente para extraérselo? Y luego algo muy peligroso, que inclusive en Crisol lo llegamos a publicar, esto de empezar a fomentar entre la población el que consumieran dióxido de cloro, por ejemplo. El famoso dióxido de cloro que les iba a permitir que no les diera el COVID o que se curaran del COVID. También por ahí publicamos lo peligroso y que la FDA decía que esto era muy peligroso y no lo recomendaba. Entonces, pero cómo en cada época, sobre lo desconocido, sobre lo que nos aleja de una, aunque la ciencia va evolucionando a pasos agigantados, seguimos teniendo este mito sobre aquello que desconocemos y sobre el cual la humanidad va creando sus propios monstruos y sus explicaciones a lo que desconoce, o la forma como va escribiendo en esa situación que desconoce y cómo va llevando sus propios miedos para dar la explicación de su entorno y de las circunstancias. Diego. Ya se nos está haciendo cerca del tiempo y nuestro editor va a decir que cortemos. Aníbal, danos tantito. Pero si vamos a hablar de monstruos, creo que aquí nos está faltando, en el caso de los monstruos mexicanos,
las representaciones de la cultura popular. Precisamente esos monstruos que se representaron en la lucha libre y llegaron al cine, a través de la construcción de esos grandes héroes como el mismísimo Santo Enmascarado de Plata, que lucha con mujeres, vampiros, hombres, lobos y enanos, él solito hizo menos, como dice la canción de Botellita de Jerez. Doctores siniestros y malvados como Dr. Wagner, que en el cine mexicano es el que en varias ocasiones en el cine mexicano es el que dobla al Santo Enmascarado de Plata en las películas. Ahí están los carteles, sí. Ahí están los carteles. O sea, de esta tradición literatura mexicana y que pasa al cine, a ver, Pilar, ¿qué transformaciones encontramos? Encontramos también mucho seguir la pauta de Hollywood, sobre todo en los años 40 y 50. Se van a tomar las taquilleras, se va a hacer una versión en la cual se pueda tener el acceso y se pueda tropicalizar un poco el monstruo, pero también es una época de muchísima creatividad, porque ya empiezan los derechos de autor a mermar un montón de cosas, y es que me fusilaste, por ejemplo, el Conde Labud, ¿no? Que es Duval al revés, ¿no? Dices, pero como por, no, pues es que Drácula tiene copyright, ya no puedo manosear ese nombre. Ah, no, pues ya no lo puedo manosear, entonces ahora le voy a poner Conde Labud. Las mujeres vampiro, que en la versión original, pues hay unas escenas de topless, que en serio, el señor Monty le fue muy bien, ¿no? O sea, ahí inspeccionando a su séquito. Unas cosas impresionantes que van a mezclar erotismo, que van a mezclar estas diferentes caras del miedo, y que van a buscar también encontrar una mística más allá. Y aquí sí quiero voltear a ver directamente la obra de Taboada, en particular el libro de piedra, que es esta estatua poseída, ¿no? ¿Cuántas estatuas poseídas hubo en esta ciudad, bueno, en este país, que estuvieron a resguardo de la iglesia, casi bañadas en agua bendita, ¿no? No se le, quién sabe qué demonio se conjuraba en aquella imagen, o fueron destruidas en medio de toda esta idea de estar por el bien. Lo que sí le da el santo, pues es la lucha del bien contra el mal, de vencer al enemigo para poder volver a tomar control sobre la realidad. Hemos vuelto al primer cuadro de la conversación. Las momias de Guanajuato van a salir. ¿Por qué? Porque no inventes, tenemos momias. Ah, pues hay que usarlo. El chupacabras tiene su cinta. Hasta parece chupacabras en el Hotel Transilvania 3, ¿no? Por ahí. Sí. Que está muy gracioso. Digo, los que tenemos niños sabemos de qué estoy hablando. Los que no tienen niños van a decir, ok, Hotel Transilvania, bienvenida a la referencia. Pero el niño de Momochic, el niño vampiro, el zombie del metro, la doña de los tamales, El espectro. el espectro, todas estas ideas de los espejos que andan por ahí, ¿no? De que si tú invocas mirando al espejo la figura de quién sabe quién y dices el nombre y apagas la luz y volteas para el norte, y todas estas cosas de los rituales que son tan fundamentales en nuestra cultura. Comentaba hace varios años que tuve la oportunidad, me invitó el gran Miguel Marín a su festival en Tlalpujahua, el Feratum, y platicábamos nosotros ahí con la gente del pueblo de, oigan, y no hay mucho relajo acá para el pueblo, el festival. Dice, no, pues es maravilloso, viene la gente al pueblo, porque pues es un pueblo, pues ya no hay mina, pues ya está dejado en la mano de Dios, y viene la gente, y consumen, y todo el rollo, y la marcha de los monstruos, que es uno de los eventos que tiene el Feratum, viene gente de todas las aldeas de alrededor a hacer la procesión.
de Tlalpujahua Nuevo al viejo que quedó abajo del derrumbe, donde nada más quedó pues, el campanario pues, de la iglesia vieja, es lo único que sobre todo lo demás está bajo tierra, y viene la gente a la procesión. Y tú ves a la gente con una solemnidad en la procesión y con una fe y con una necesidad del rito y del sentido y del conectar con algo más allá de uno mismo a través de un proceso que finalmente es la necesidad que tenemos todos de conexión. La desconexión, que es uno de los monstruos que se van a trabajar sin duda a lo largo de este siglo XXI. ¿Por qué tanto auge con los zombies? Están fuera de alcance. Están fuera de alcance. Están ahí nada más pepenando ahí lo que sea, no se enteran de nada. O sea, yo te puedo hacer la película de zombies perfecta en una prepa a la hora del recreo. Completa. ¿No? Y hacer mi clasificación de los diferentes tipos de zombies. Y de cómo esos zombies no quieren absorber otras cosas, no quieren aprender, todo lo quieren inmediato, les da mucha flojera hacer. Sí. Y ante esta necesidad de misterio también es que están resurgiendo muchos escritores viejos, como es el fenómeno ahora de Lovecraft. Tú escribiste un texto maravilloso sobre la obra de Lovecraft en Crisol hoy, no sé si hace 3 o 4 años, pero por ahí escribiste un texto maravilloso sobre la obra de Lovecraft que invitamos a los seguidores de la revista que le busquen por ahí en el buscador de Crisol hoy. Y pues ciertamente estamos sobre la hora de final del programa. Yo te preguntaría, Pili, acabas de publicar un texto recomendando una película la semana pasada, una película que está en la plataforma de streaming de Amazon Prime. Platícanos de la película para cerrar. ¿Qué nos recomiendas? Rapidísimo. Se llama Cuento de Cuentos y es una película que a los estudiantes de cine que en algún momento han estudiado todos los encuadres y toda la parte estética del cine italiano de los 70s, Pier Paolo Pasolini, Bertolucci, en fin, el cine giallo también. Ay, se me acaba de ir el nombre, Dario Argento, ¿no? Todos estos. Y con esa estética cuentan una historia de 3 reinos, pero haz de cuenta que toman elementos muy sórdidos de historias que habían estado en el imaginario europeo durante siglos y de repente las empiezan a poner como parte de lo que entrelaza las historias de los 3 reinos. Uno de los reinos, los reyes no pueden tener un hijo, la reina es Salma Hayek, que está espléndida, porque Salma Hayek sí es buena actriz, lo que pasa es que necesita un director que le diga que no actúe como idiota. Ya. Que realmente saque la actriz que trae adentro, porque luego le piden a ella también, oye, papá, te doy este papel, pero pues tienes que ser la latina sonsa, ¿no? Juégale a Sofía Vergara. Dices tú, demonios, o sea, esta mujer es mucho más, ¿no? Y ahí vemos una Salma Hayek impecable, y hay unas historias espeluznantes de cómo el deseo por conseguir lo que deseas destruyes tu vida por tu deseo, ¿no? Y el deseo porque también va a ser un monstruo impresionante. Un monstruo sobre el cual hay que hablar. Yo quiero agradecer, Pili, que nos hayas regalado esta deliciosa charla de hoy para nosotros viernes y que vamos a después a transmitir en otro día, ya sea cuando nos vean nuestros amigos y amigas en Crisol hoy, en A Opinión, en la mañana, en la tarde, en la noche. Quiero agradecerte que nos hayas brindado esta oportunidad de platicar contigo, que ya habrá otro momento para seguir hablando de monstruos, de los monstruos de antes y de los monstruos contemporáneos y de los monstruos actuales que estamos todos y todas construyendo día a día. Muchas gracias, Diego. Hay mucho de qué hablar, demasiado de qué hablar, pero bueno, se hizo lo que se pudo. Gracias, Diego. Gracias, Diego. No, gracias también por estar con nosotros, aquí Pilar, gracias Enrique. Creo que nuevamente terminamos el programa no por falta de contenido, sino porque el editor reclama que por tiempos de edición no nos pasemos de listos. Dejemos además comentarios para otras opiniones y colaboraciones en el portal.
Muchas gracias por sintonizarnos y nos esperamos en la próxima. Gracias y hasta luego. Gracias.